No quiero que se me pierdan. Hemos estado hablando en nuestros domingos siguiente a el día o el domingo de resurrección sobre la clase de impacto que el cristianismo, la fe cristiana hace en las personas que en verdad aceptan a Cristo. La fe cristiana en la vida del creyente, las marcas de un verdadero cristiano. Y nosotros comenzamos a considerar este tema a través de la puerta de los muchachos, nuestros hijos, que no regresan a la iglesia una vez que se gradúan de high school. En otras palabras, una de las culpas donde nosotros decimos, bueno, ¿por qué nuestros hijos no siguen al Señor? Nosotros entonces comenzamos ahí diciendo, tiene que haber ciertas marcas de un creyente en nuestra vida y en el ambiente de nuestra vida para que los hijos entonces sean expuestos al verdadero Señor y a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros entonces hablamos de que para entender la vida cristiana teníamos que tener estas comparaciones que la Biblia nos da. Y la Biblia compara dos montañas. Que si nosotros hacemos la vida cristiana como la montaña en el Antiguo Testamento de el Sinaí, pues en el Sinaí cuando Dios hablaba, la gente no quería nada con Dios. Le decían a Moisés, habla tú y no él a nosotros. Cuando usted y nosotros sin querer, queriendo a veces, le enseñamos a nuestros hijos un cristianismo que pega miedo, pues nuestros hijos automáticamente se rebelan a eso. Y hablamos entonces, comparamos entonces, ¿se acuerdan? Las dos mujeres y los dos hombres en el templo y vimos entonces la diferencia de lo que es el creyente, el salvo, transformado, y la persona que nada más tiene una religión. La persona sigue en esclavitud, y cuando nuestros hijos ven la esclavitud en nuestra vida, de pecados, de actitudes, y no ven la transformación de papá, pues ellos entonces ven la esclavitud y ellos entonces automáticamente se convierten en esclavos también. Déjeme darle un ejemplo. Si un padre le pega a su esposa, si un papá del esposo le habla mal a la esposa, la trata mal a la esposa, pues los hijos aprenden esa manera de tratar a las mujeres, ¿verdad? Si el papá es borracho y toma y trae cerveza, pues el hijo al crecer automáticamente, y no por la misericordia de Dios, muchas veces no, pero automáticamente nosotros también al crecer imitamos a nuestros padres, porque la esclavitud de estas dos mujeres, ¿se acuerdan con Abraham? Pues una es la esposa que da hijos de esclavitud, y la otra es la esposa que da hijos de libertad, de la promesa. Si nosotros entonces no exhibimos la libertad creyente del Señor en nuestra vida, pues entonces nuestros hijos ven esclavitud del pecado en nosotros, de actitudes pecaminosas, y aplican eso a sus vidas. Nosotros entonces, ese es a donde venimos. Y vimos entonces como en un hogar cristiano, pues hay un olor, hay una fragancia de que Cristo es lo más importante. Y no importa el dinero que se gasta por Cristo, eso es lo más importante. En vez de nosotros gastar el dinero en una troca o en una casa, nosotros gastamos el dinero y no es nada más en una troca, en una casa. Pero si usted tiene que escoger, usted ponga su dinero en el college, en la escuela donde sus hijos van a ser guiados en el conocimiento del Señor. Así nuestros ídolos son los que llenan nuestros propósitos y nuestro dinero. ¿Dónde va nuestro cheque que ganamos? Pues los hijos entonces ven ese olor, esa fragancia, y son afectados y guiados por ese ambiente del hogar. Y vimos la semana pasada, en 2 semanas, que otra marca más del hogar cristiano es que el hogar cristiano es una persona, aunque no somos perfectos, pero que seguimos cerca a la palabra de Dios. No solamente simplemente oidores, sino somos oidores, pero hacedores de la palabra.
Que si nuestros hijos ven que mami viene a la iglesia, se siente ahí, no tienen Biblia, no le interesa nada, nada más vienen y se van. Como ellos entonces pues vienen y se van también. No hay una vida que enseña el modelo de cerca a la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y la Biblia me dice que esta persona es bienaventurado en su vida. Nosotros leímos ahora otra marca más y nos quedamos en el libro de Santiago, porque el libro de Santiago es como el modelo de una persona y de enseñanzas acerca de otra marca más en la vida de un hogar, que nuestros hijos crecen y ven el ambiente y ven que en ese hogar, de lo que vamos a hablar hoy, que los padres oran. Que los padres oran. Y queremos entonces, en las semanas que nos vienen, en el verano, esas 4 semanas nada más, entrar más profundamente al tema de la oración. La oración eficaz, dice Santiago capítulo 5, el versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, la clave, el secreto de la vida cristiana es de orar en nuestra vida y de orar por nuestros hijos una y otra vez más. Hay números de ejemplos que salen. Uno que viene a mi mente, para no hablar de uno mismo, es de un pastor que sus hijos, cuando tenía un hijo de él, cuando tenía como 17 años de edad, pues se dejó el pelo bien largo y tenía un tatú y tenía un arete y bueno, era así un muchacho como bien de la calle, en el contexto de lo que es la calle en aquel entonces. Y que él entonces, cada vez que estaba con su hijo, él delante de los demás, él pues lo abrazaba y lo quería y lo amaba y enseñaba que no estaba abochornado por él. El muchacho cuando salía con sus amigos, casi siempre lo ponían preso, lo agarraba la policía. Porque estaba con amigos que no eran buena gente, y pues estaban en un carro, se llevaban la luz roja y la policía en el área donde estaban era bien estricta con los muchachos. Y una vez pues él estaba en un carro, el muchacho estaba en el carro y uno de sus amigos cambiaron otro carro y el carro era robado. Y el muchacho entonces entró en el carro robado y él no robó, pero iba con los amigos, quien había robado, y pues lo agarraron la policía y otra vez, ahora sí, le dieron como 1 año y como 5 años de probación después de 1 año en la prisión. Y el muchacho está ya hoy casado, él es un hombre con hijos hoy, y él da el testimonio de que una de las cosas que venía a su mente cada vez que la policía lo agarraba, ese es mi papá orando. Porque el papá era pastor. Y que entonces cuando él se va a casar y está ahora dando el brindis con la comida de la gente que comen antes de la boda con las familias y la corte, y que él entonces dice, cuando yo quiera ser ya grande, tenga mis hijos, yo quiero ser igual. Y ahora tenía ya el pelo cortado, dice, yo ahora quiero ser igual que mi papá. Y él decía, porque me daba cuenta que a mí me agarraba la policía en los momentos peores, en la primera cosa que yo hacía, ahí estaba la policía. Y me di cuenta que eso era mucha casualidad y que era que mi papá oraba. Y mire, los ejemplos que podemos una y otra vez más dar de personas que han orado por sus hijos y orado through, como dice el americano, orado a través de cada una de sus etapas, cada una de sus rebeliones, porque la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Grandes hombres de Dios en la Biblia hablan que, por ejemplo, San Agustín y su mamá Mónica, cuando él estaba como en la religión, pero se emborrachaba y andaba con las mujeres, la mamá oraba por él. Y él entonces, cuando se convierte, San Agustín, que es entonces un San Agustín en la historia del cristianismo, pues él entonces da testimonio de que yo soy salvo por la oración de mi mamá. Una vez tuve yo un muchacho en
mi escritorio, en mi oficina, hablándome de que quería hablar conmigo y que tenía problemas. Se había hecho de novio de una mujer que estaba casada y ahora dejó a su esposo y estaba como en malos pasos y estaba con él y pues se juntó con él. Ella no se ha divorciado, está casada, se ha ido de su hogar y está ahora con este muchacho, este joven. Y el muchacho joven viene y llorando en mi oficina, allá en Texas, en Pasadena, me dice: pastor, estoy como un remolino. Me pregunta que si yo interpreto sueños. Y le digo, bueno, I could try. Le dije, puedo tratar. Y me dice, tuve un sueño y que estaba como un remolino y me iba para abajo mi papá. Entonces le dije, bueno, cuéntame un poquito de tu vida. Y me dice que conoció a esta mujer, que la muchacha estaba también en drogas y él empezó a tomar drogas y estaba ahora adicto y ahora tenía problemas con la mujer y la mujer ahora estaba como regresando con el esposo y por él entonces ahora tiene su corazón quebrantado porque se enamora de la mujer. Y él entonces está llorando ahí en mi oficina y yo entonces le digo, pues cuéntame. Me dijo la historia y me dice, yo tenía una mamá cristiana, me dijo, que oraba mucho por mí. Y ella entonces ya falleció y está en la presencia de Dios. Y no sé a quién ir. Él no venía a mi iglesia, pero pasó por la iglesia y paró ahí. No sé a quién ir y vengo a usted. Y yo entonces cuando me dijo que eso como un sueño, y le dije, pues yo te puedo interpretar el sueño. Le dije, ese remolino que tú ves, le dije, ese remolino es todos los problemas que tú tienes. Y te juntaste con esa mujer, empezaste a tomar droga, tú sabías que estabas mal y ahora estás en este problema, ahora tienes el corazón quebrantado y te vas para adentro porque la única opción es como que quería quitarse la vida. Pero él dice que cuando él sueña, que él entonces se ve que va para abajo, que ahí despierta. Entonces le dije, cuando tú te vas para abajo, esa es tu vida, y cuando tú despiertas, esa es tu mamá que estuvo orando por ti. Se le abrieron los ojos y dijo, oh, wow, fue como que le interpreté el sueño. Y es bien fácil de decir, hermano. Es que toda tu vida, todos nosotros, hay madres y padres que oran y la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Aun cuando ya tú no oras, estás en el cielo y Cristo consistentemente pide la petición que se hizo por ti. Y yo quiero entonces animar a la iglesia a que nosotros una vez más, y yo sé que hay personas que cuando hablamos de la oración es como debe de ser un tema que nos da a nosotros vergüenza o culpabilidad, porque nadie ora como deberíamos de orar. Y eso es una marca que esto es obra del diablo. El diablo conoce el armamento, el instrumento más eficaz que un creyente tiene en la vida como padre. No es disciplinar a los hijos, no es portarse bien, es también orar por los hijos. Y saber orar, no rezar, orar correctamente. Y la Biblia entonces me está diciendo que si nosotros tenemos problemas en la vida de oración, si nuestra vida de oración es oramos para dar gracias por la comida, como usted debe de hacer, pero ese es el único tiempo que usted ora, que nosotros entonces, Satanás ha obrado eficazmente en nuestra vida. La marca o la señal que no oramos se interpreta como que Satanás sabe que él tuvo que hacer todo lo que tiene que hacer para que tú no ores. Porque orar es la clave de mucho poder en tu vida. Como pastor, siempre se nos recomendó la oración antes de predicar. Después que ustedes se van, a veces que no me ven, yo hablo con alguien, no me ven por un rato porque yo vengo a orar y le pido al Señor que tome las palabras, lo que me salió mal, y lo tome en sus manos y haga la obra en el corazón de a quien Él quiere. Porque la oración puede mucho. Y en esta semana estaremos dando ilustraciones, ejemplos de las contestas de Dios en el tema de oración. La Biblia nos enseña a nosotros que hay 650 veces
que la Biblia, hay lugares que la Biblia menciona que oran la gente, que se ora, se pide a Dios. 650. Y de esos 650 hay 450 donde Dios contesta. Y hay veces que Dios contesta, pero siempre Dios contesta, pero no se escribe que Dios ha contestado. Pero la Biblia tiene 650 peticiones a Dios y 450 contestas a peticiones, que es entonces un average, un promedio de 70%. En otras palabras, cuando usted ora, usted tiene un 70%, un 70%, eso es mejor que 10%, que no sabemos lo que eso es, ¿verdad? Y 20% y 15%, 70% chance de que usted va a ver la contesta de Dios. Hay un 30% chance, de esos 30% quizás Dios te dice que no. Pero de esos 30% quizás usted nunca lo ve. Pero porque usted no lo ve, no quiere decir que Dios no lo hace delante de nosotros. Él lo hace a su tiempo delante de Él. Cuando nosotros miramos el libro de Santiago, leímos estas 4 porciones de Santiago que nos habla de la oración. Y Santiago, el libro de Santiago, como hablamos, es de la mitad hermano del Señor Jesucristo, el mayor de los hermanos. Y la Biblia me habla en Mateo capítulo 13 y en Marcos y en Lucas me habla que María tuvo 3 hermanos de Jesús y 3 varones más, y tuvo hermanas, que quiere decir que eran 2 más de 2. Eso quiere decir que Cristo tuvo por lo menos 7 hermanos y hermanas. Tuvo María con José. Esto ya empieza a sacarnos de onda porque se nos ha enseñado a nosotros que María y José, por ella vivió entonces como una monja. Y María no era monja y José no era monjo o sacerdote. Ellos eran hombres y mujeres igual que usted y yo. Y la Biblia, un engaño de Satanás es de ponernos a nosotros la vida de oración fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Y por eso la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 17 me dice la Biblia, Elías, que ora y para la lluvia por 3 años y 6 meses, y ora y llueve otra vez. Comienza diciendo, Elías, dice la Biblia, que era era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No dice que tenía, sino que era sujeto a las pasiones. Era humano. Se enojaba igual que todo el mundo se enojaba. Y tenía las mismas dudas que igual que todo el mundo tiene las dudas. Y una vez, dice segunda de Reyes, el capítulo 18, que él le gana a estas personas que tenían, pero en primera de Reyes, y él le gana a 800 profetas de Baal, y que después en la otra capítulo él está huyendo, queriéndose quitar la vida. Y la Biblia entonces me enseña a mí de que el creyente tiene altas y bajas, pero que en las altas y bajas de una persona como nosotros, que tenemos altas y bajas, tiene que reinar la oración. Porque la oración, aún con gente sujetas a pasiones, tiene mucho poder. Yo entonces quisiera animar a la iglesia a orar, a aprender a orar. Y estas posiciones de Santiago nos enseñan 5 áreas de la oración que quisiéramos levantar. Hoy vamos a hablar de la primera. Me enseña de por qué orar, la inspiración de la oración. Y me enseña también los motivos de orar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué orar? ¿Por qué cosas orar? Y me habla Santiago de la naturaleza de la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Y la Biblia me dice la guerra de la oración, la lucha, como leímos, en pedir y no tener, dice la Biblia. Y la Biblia me habla a mí del requisito fundamental para recibir lo que nosotros le pedimos al Señor.
Esas cinco verdades están en los versículos que nosotros escuchamos, leímos, y queremos ir a cada uno de ellos y sacarle las verdades donde el contexto está en estos versículos y aplicarlo a su vida. Y hopefully, la esperanza de este pastor es que al predicar, pues usted sienta un fueguito, sienta que se empieza a arder su corazón, a tratar, a empezar a orar. Y si usted conoce la oración, que usted regrese a la oración. Que Dios nos llama a tener un acceso a su presencia. No deseche esta oportunidad. Mi esposa me estaba comentando los otros días que estaba ella haciendo, siempre ella está estudiando la Biblia tempranito en la mañana y estaba en el libro de Éxodo. Me dice, ¿te acuerdas la pelea de la guerra entre los israelitas y Abimelech? La primera pelea que ellos tienen en el desierto. Y se acuerdan, nosotros nos acordamos de esa guerra, porque Moisés, cuando levantaba las manos, pues Israel ganaba. Y cuando Moisés pues, se cansaba, bajaba las manos, pues Israel perdía. No dice que cuando él dejaba de orar, sino cuando en la oración bajaba las manos y cuando en la oración subía las manos. Es como que Dios quería enseñarlo que hay una clave aquí en el movimiento de las manos, no literal, sino con el significado que eso era para Moisés. Ahí donde entonces mi esposa me trae el estudio que ella tiene, que ella entonces dice, ¿sabes por qué levantaba las manos él? Y claro, para ganar, pero ¿qué era el significado de las manos levantadas? Y no es carismáticamente, no, es la señal de que me agarro de ti, del trono. Me agarro del trono. En otras palabras, el poder está en el trono. Y el conducto del trono a lo que tú quieras, a lo que esté pasando, pues sí, como cualquier lugar, tú enchuflas el televisor o lo que sea, tú te enchuflas aquí y cuando sientes le pides a Dios lo que quieres, que el poder de allá viene para acá. Y la Biblia entonces me enseña que la vida de oración, que la palabra, la oración eficaz, quizás con otras palabras, de las manos, puede mucho porque se agarra del trono de Dios, se agarra de depender de que esto necesita que Dios intervenga en esta circunstancia. Uno de los problemas de la oración, hablaremos de esto, pero es que nosotros aceptamos la circunstancia. Y uno de los problemas que podemos tener con las doctrinas de la Biblia, que son correctas, es que si Dios hace su voluntad, ¿para qué? En otras palabras, pues acepto su voluntad. Y la Biblia me está diciendo, como vamos a ver, no te hagas el que tú sabes su voluntad. La Biblia me está diciendo, esto es parte de teología, hay una voluntad secreta de Dios. Es una voluntad donde Dios ha determinado todo. El día que te vas a morir, de todas las cosas, Dios ha determinado todo. Pero cuando usted estudia en la Biblia, la oración es como decir, hágase tu voluntad, tú la vas a hacer, pero la oración es la habilidad de todas maneras entrar a su presencia y clamarle a Él que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La oración no es cambiar la voluntad de Dios. La oración es entonces traer la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Trae la voluntad de Dios a esta circunstancia. Y cuando el creyente en oración hace eso, hay mucho poder ahí.
Hay mucho poder. Bueno, la Biblia entonces me habla a mí del primer punto aquí de esta mañana. Es la inspiración para orar. Pastor, ¿para qué orar? ¿Por qué orar? Y la Biblia entonces me enseña en este versículo 5, en Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 8, me enseña, y en otras partes también, me enseña que hay fundamentalmente 3 razones por las cuales nosotros somos inspirados, motivados a orar. Y la primera es, en la palabra de Dios, me habla entonces de versículo 5, mira, lea conmigo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no le falta sabiduría? Si usted dice sí, uno dijera, uy, ¿cómo te falta? Todos nosotros, todo corazón humano, en todo lugar, cualquier religión, todo ser humano experimenta una tendencia natural de levantar su corazón a algo que me ayude. ¿En qué hago? ¿Qué va a pasar si las cosas fueran diferentes? Y la palabra de Dios me está diciendo que la experiencia de saber qué hacer en la vida es la invitación de Dios a que this is a good time to pray. Es un buen momento para orar cuando no sé qué hacer. Y eso la Biblia entonces me dice, eso es every day. Eso sería todos los días, en todos nosotros. Mire, hermano, ¿cuántos matrimonios saben manejar el matrimonio? ¿Cómo tú puedes cambiar a este hombre cuando tú no sabes qué hacer? Cuando todo parece ya perdido, cuando te falta sabiduría en cómo manejar el matrimonio, órale a Dios. Cuando te falte sabiduría como nuevo padre de criar a nuestros hijos. ¿Qué padre conoce o sabe criar a los hijos? Y uno los hace y cría y hace, pero hay circunstancias donde tú puedes ser maestro de psicología, pero todavía tienes hijos rebeldes en tu casa. Amén. Y la Biblia me enseña a mí que todo trabajo requiere sabiduría, que toda decisión, qué hago con mis papeles, cuándo los pongo, cuánto los quito, qué voy a hacer, que todas esas cosas requieren sabiduría. No requieren que tú vayas más rápido, que tú trates de arreglar las cosas. La marca del creyente es que al principio, no al final, si te falta sabiduría, me dice la Biblia, pídesela a Dios. No se la pide al pastor. Pastor, ¿qué hago? Amén. Y no hay nada malo con eso. No estamos hablando de que la vida no está mal. Es nada más que camán. La sabiduría para el creyente, ahora que lo conocemos a Él, la sabiduría viene de Dios. Quien entonces nos va a hablar de vuelta, nos va a guiar en la palabra, nos va a iluminar. Y la Biblia me dice que cuando oramos a Él, que Él nos da y recibe uno la petición. Es tremendo, dice, mire el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante. Versículo 7, no piense quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Si nuestros hijos no ven que nosotros papá perdió un ejemplo, papá perdió el trabajo y nosotros entonces nos reunimos en la casa y oramos. Y al otro día el padre me llamaron. En vez de casualidad, el muchachito o la muchachita se le pega, se le marca en su espíritu de que Dios obró. Hay un señor que yo sigo en Twitter, se llama Sandlin, es su nombre. Y él entonces es hijo de una familia creyente, cristiana.
y que el papá era pastor, y el papá entonces, por tiempos económicos, en los años de depresión, pues él entonces perdió su iglesia, perdió su trabajo, y que estaba buscando por iglesias y que se juntaron. Él escribe esto y él entonces dice, y mi mamá se juntó conmigo y mi papá y oramos por el trabajo. Dice que al otro día, en 3 días vino mi papá con un trabajo. Y para él, quien es ahora pastor y el líder de una gran organización en Estados Unidos, pues es un hombre que tiene un libro acerca de la oración. Y cuando lee o escribe acerca de la oración, él no te está dando una enseñanza, te está dando, esto fue lo que yo vi con mis ojos. Que cuando mi papá perdió el trabajo, en 3 días tuvo el trabajo y da la casualidad que habían orado. Y el creyente necesita llenar en la casa de tiempo donde uno ora por uno y ora por los demás. Y ahora estaremos hablando de cómo orar, pero que sea un espíritu de oración cuando nos falta sabiduría. Hay una dinámica siempre entre qué quiere decir sabiduría y qué quiere decir conocimiento. Conocimiento no es sabiduría, y sabiduría, aunque se basa en el conocimiento, no es conocimiento. Y todos nosotros, alguien ha dicho que el conocimiento, la Biblia dice, si te falta, no te dice si te falta conocimiento. Si te falta conocimiento, ve a COD y toma una clase ahí. Si no sabes hablar inglés, pues tú necesitas conocimiento. Ve a un GED o saca tu clase, conoce sobre ese tema. Pero a todos nosotros nos falta sabiduría. Conocer es saber cómo desarmar algo, es la ilustración. Conocimiento es saber desarmar. Y sabiduría es saberlo armar. Es bien sutil, pero todos nosotros rompemos las cosas. Y todos nosotros vamos aprendiendo cómo es la cosa, con los golpes que nos damos. Pero sabiduría es armar los problemas, es saber cómo arreglarlos y decidir y manejar el conocimiento antes que se rompa, antes que se desbarate, para que las cosas salgan para la gloria de Dios. Y la Biblia entonces me dice que si nosotros necesitamos sabiduría, que es entonces I need that, todo el mundo dijera, oh, yo necesito eso, es la primera motivación. Y qué interesante es que Santiago no comienza diciendo, si quieres hablar en lengua, si quieres sacar fuera a los demonios. No, calm down. Porque la vida donde tú necesitas orar no es en el servicio, sino es en el diario vivir. Como estaba diciendo, yo oro antes de predicar, pero la dificultad viene después que ya uno no tiene que predicar. Que entonces cualquier cosa, un libro, un estudio o una visita, todas esas cosas toman prioridades. En vez de, todavía la oración es importante. Todavía necesito sabiduría. Y la Biblia entonces me dice, una motivación para orar es que nosotros, hermanos, vivimos en un mundo donde los problemas se rompe uno la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Me voy para atrás? ¿Me quedo? ¿Tomé una mala decisión? Entonces, es pedirle al Señor sabiduría. A veces sabemos lo que hay que hacer, también es cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Digamos que usted adoptó a un bebé, a un niño. Y usted entonces, pues como padre, usted sabía cómo ir y fue y pagó el dinero. Y ahora su niño está creciendo. Y ahora usted entonces necesita orar al Señor para que le dé la sabiduría en las palabras, con comunicar. Y en el tiempo, en el momento, para decirle en la vida. En otras palabras, nuestra vida siempre está llena de necesidad. Si a alguno le falta sabiduría, es la primera
razón que la Biblia. Mire que interesante, la Biblia no para ahí, porque me habla la palabra de Dios. ¿Cuándo es que yo necesito sabiduría? Mire arriba, en el versículo 2 en adelante: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa o cosa alguna. Y si a alguien le falta sabiduría, que nadie tiene que pedirle a Dios: Señor, mándame un problemita, Señor, mándame una prueba. La prueba viene por tu casa y te siguen a ti como un perro sabueso detrás de ti. Y tú eres el hueso, con carne todavía. Y los pruebas viene buscándonos y tocan tu puerta. Esta prueba es para tu nombre, la fe. Pero la clave es, me dice la Biblia, que nosotros entonces necesitamos sabiduría. Y hacemos la pregunta: la sabiduría entonces es para entender que cuando las cosas malas suceden, cuando yo tengo un problema, porque ahí es la oportunidad para orar, lo que necesito es orar para entender cómo este problema madura mi vida. Un señor que acaba de fallecer, han habido Billy Graham falleció, y falleció Warren Wiersbe, un comentarista, un pionero, predicador de Estados Unidos, que comenzó a plantar iglesias en muchos lugares. Warren Wiersbe se llama. Y los otros días falleció Paulison, un consejero cristiano de alta calidad. Todos nosotros leemos sus libros y es donde hemos sido entrenados en sus escuelas. Pero este hombre, Warren Wiersbe, que ahora está con el Señor, él pastoreó por muchos años, y dice que una vez él tenía una señora en la iglesia donde él predicaba, que la señora, el esposo venía con el esposo, y el esposo le dio un derrame cerebral, un stroke. Y el stroke, lo que le afectó no fue el hablar, no fue el manejo, sino le afectó la vista, y quedó ciego el hombre. ¿Ves? Para mí eso sería peor que cualquier otra cosa. Si te va a dar un stroke, que no puedas moverte mucho, o que no puedas hablar muy bien, todo eso es malo, pero quedarte ciego es too much. Pues esta mujer se quedó ciego, el esposo, y ella entonces ahora tuvo que lidiar con él como ciego en su casa, quien trabajaba, y ahora ya no puede trabajar porque está ciego. Y el hombre le da otro stroke después de otros años, y finalmente el hombre fallece, muere, se va a la presencia del Señor. Y el pastor Wiersbe ve a la señora una vez y le dice a la hermana, le dice: hermana, conociendo hermana, estoy orando por usted. Y que la hermana, entonces la mujer le dice: ¿y qué ora, pastor? Y le dijo, como que ahora tenía que dar a conocer lo que estaba orando. Y entonces, pues estoy orando que el Señor le dé fuerza y le dé ánimo. Y la mujer entonces dice: gracias, pastor, siga orando eso, pero quiero que ore por algo más. Y él entonces, esto lo tocó a él, dice: quiero que ore. Y él dice: ¿qué? Dice: que tenga la sabiduría de no desperdiciar todo esto. Que tenga la sabiduría de no desperdiciar. Un gran famoso pastor que todavía vive, que se llama el John Piper en Estados Unidos. Él entonces escribe un libro que se llama Don't Waste Your Cancer. No desperdicies tu cáncer. Y todo el mundo empezó entonces a escribir: no desperdicie tu diabetes, no desperdicie tu problema matrimonial, no desperdicie tu divorcio, no desperdicie cada problema de la vida. Ahí dice Santiago: pídele a Dios, porque te falta sabiduría, porque Dios está obrando para madurarte. Mi esposa yo fui a visitar a mi mamá, porque tiene 92 años y ya no me reconoce. Me reconoció por un momentito, me reconoció quizás un momentito nada más. Y yo entonces, mi esposa me pregunta: ¿qué te habló? ¿Qué fue lo que yo me llevé?
Y yo entonces veo a mi mamá más chiquita todavía, bien chiquita, bien desmenuida y como en otro mundo. Y yo entonces veo y el Señor me dice, no desperdicies los 64 años de edad. No desperdicies tus 70, hermanos. No desperdicies tus 30 y tus 20 y tus 50. No desperdicies. Tú no puedes cambiar ciertas cosas. Y la persona entonces permite que esto que está pasando en tu vida no se desperdicie. Necesitas sabiduría para saber qué no desperdiciar aquí. Cuando dice la palabra de Dios, cuando tienes una prueba, produce paciencia. Pero versículo 4, tenga la paciencia, su obra completa. No tengas paciencia nada más para el primer appointment con el doctor o el quimioterapia, a la terapia. Ten paciencia a través de todas las terapias. Y como le dijeron a Paulson, a este señor cristiano consejero, los otros meses, él ha tenido cáncer 4 veces, cáncer del páncreas. Eso es fatal. Pero Dios lo ha restaurado otra vez. Y en esta última vez que regresa, él entonces dice que los doctores le dicen, cuando él dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Que el doctor entonces lo mira y le dice, tienes 2 meses nada más. Y la última vez que él escribe, él da un devocional todos los miércoles en sus emails. Él entonces dice que estaba meditando en el Salmo 121, donde dice la palabra de Dios que el Señor no se dormirá. Porque cuando uno le dan química y eso, no puede predicar él porque no puede, está cansado. Y él dice que en el Salmo 121 entonces estaba la fuerza espiritual para él de no desperdiciar, estar cansado, pero no desperdiciar el cansancio, viendo como el Señor dice, nunca lo iba a dejar o desamparar en los peores momentos. Y la palabra de Dios entonces me está enseñando a mí que nosotros necesitamos no desperdiciar la oportunidad de madurar en cualquiera que sea nuestro problema, y eso es una sabiduría que necesitamos. No trate nada más de cambiar los hijos, trate entonces de aprender de eso, esa vida. Aprende cómo meterte más en las cosas de Dios para tener más tiempo con Él y guiar a tu familia en los caminos del Señor. Mire la segunda razón. La primera es porque todos nosotros sufrimos. La primera razón es falta de sabiduría. Pero la segunda razón, en el versículo 5, me dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese es el problema de la vida, pídala a Dios, amén, en la oración. Pero ¿por qué? ¿Por qué pedirle a Dios? Si hay veces que le he pedido y no hace nada. Bueno, la Biblia me dice en el versículo 5, cuando dice, el cual da a todos, dice, sobreabundantemente, sin reproche. Y dice, y le será dada. En otra palabra, nosotros oramos al Señor no solamente porque tenemos problemas, sino porque tenemos un Dios que tiene una disposición de dar. Dios, el carácter de Dios no es de castigar, el carácter de Dios es bendecir tu vida. Él dice en la Biblia que Él no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? El problema entonces de la oración, como vamos a ver, es la vocecita en la actitud de nosotros. Porque el diablo no quiere que tú ores, porque el diablo sabe que Dios es sobreabundante. Dice la Biblia que Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Y tú dices, yo quisiera $1 billón. Dios puede darte más que $1 billón. Pero la Biblia me va a enseñar a mí que cuando uno conoce la oración, pues eso no es la oración. Te lo digo. Y la Biblia entonces me dice que usted necesita conocer la bendición de Dios. Mire, Hebreos capítulo 11 dice la Biblia que el que viene a Dios, dice, viene a Él por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que viene a Dios tiene que creer, que saber que Él existe y que es que galardonador. Dios quiere bendecir, Él quiere dar. Si no escatimó a su propio Hijo, que Él no solamente dio el 10%, Él dio a Cristo todo lo que dio todo su tesoro por salvarnos nosotros, y el contexto está ahí de Romanos 8, de nos dará todas las cosas. Que cuando usted piense si oro o no, nosotros pensamos, pues Él no va a querer, Él ya no me quiere, o debe estar enojado conmigo, o mira todos los problemas que yo hago, o yo no soy muy bueno, yo no soy muy fiel. Pregúntele eso al hijo pródigo y dile, oye chico, ¿tú crees que debo de venir a Dios? Y el hijo pródigo te va a decir, el chico te va a decir, please, no espere, busca a Dios, porque Dios abre los brazos, mata a la vaca gorda y te bendice hasta que sobreabunde. Y la Biblia entonces me está hablando a mí de la disposición del corazón de Dios, de abundantemente dar. Y hay una cosa más, sin reproche. Y nosotros como padres, la razón por la cual no oramos es porque nosotros no somos como padres como Dios es. Cuando nuestros hijos nos desobedecen y después vienen, mami, perdóname, ¿qué es lo que uno le dice? Y yo te lo dije. Uno aprovecha el momento para como leerle la cartilla y decirle a los hijos, pero es como que, o que se enoja un poco y no le habla al hijo, como hizo David con su hijo Absalón cuando regresó, que había tratado de quitarle la vida al rey, y regresa otra vez. Y pues David claramente no voy a hablar con él, porque el hijo, mira cómo me ha tratado, pero el hijo pródigo dice, yo creí así la cosa. Pero cuando regresé, por lo difícil que era, por la falta de sabiduría, por lo malo que me había portado, cuando regresé a Dios lo encontré, que Dios da abundantemente, y dice, y sin reproche. El Señor tiene una sonrisa cuando usted le habla de su necesidad. En vez de, como mi mamá, ponía los ojitos así chiquitos como diciendo, te conozco, mascarita, sé lo que estás haciendo ahí, sabe. El Señor no, su rostro es amplio en bendecir y en perdonar. La Biblia me dice que hay una tercera motivación, y tiene que doblar aquí a Santiago, el capítulo 5. Déjeme moverme aquí rápido para concluir bien, pero la Biblia me habla no solamente que nosotros estamos inspirados, motivados a orar porque nos falta sabiduría, no solamente estamos inspirados y motivados a orar porque Dios quiere dar, Dios quiere bendecir, y no un poquito, abundantemente. Y tercero es porque el poder de la oración de cambiar las cosas. Si tú supieras, si yo supiera el poder de la oración, la Biblia me está diciendo, pues usted orara. Por eso en Santiago capítulo 5 la Biblia me habla que nosotros tenemos que orar, porque la oración del justo tiene mucho poder. El versículo 16 al final, y el 17 me da una ilustración del profeta Elías, y me dice primeramente que el Señor en la oración cambia cosas. Primero cambia al que ora. Cambia al que ora. Usted quiere dejar de pecar, empiece a orar de dejar de pecar. Usted quiere tener buena relación con su suegra, su suegro, la gente en la iglesia, empiece a orar. Usted quiere ver más bendición en su vida, pues empiece a orar. Y no porque vaya a haber bendición, sino que empiece a ver
un cambio en tu corazón. Elías, me dice el versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Elías tenía pasiones semejantes, pero eso no lo llevó a ir al baile, sino lo llevó, versículo 17, y oró fervientemente. Con más ganas oró todavía. En otras palabras, cuando usted no se merezca orar, cuando usted crea que usted no es digno de orar, pues usted ore con más ganas en la oración, porque Dios está cambiando tu vida. Imagínese una persona que no le interesan las cosas de Dios, no ora. Pero cuando usted sabe que usted no ha vivido bien para Dios, pero empieza a orar, pues es el primer paso al regreso a Dios. Ese es el primer paso a enseñar que Dios está haciendo la obra en mí, porque está poniendo el querer como el hacer en mi corazón. Usted no viene a Dios cuando usted quiere, usted viene a Dios cuando Él le está poniendo el querer y el hacer en su vida. Dios comienza a cambiar tu corazón. En el caso de Elías, pues Elías estaba bien enojado con el rey y la reina que tenían, que mandaba a todo el reinado. Y él, cuando se vio con Acab, el esposo, le dijo: tú eres el que está maldiciendo a Israel, tú eres el que estás mal. Que él hubiera podido decir: pues por este es el último que yo voy a orar. Pero la Biblia me dice que Dios entonces lo toca a él, y él empieza a orar por la nación, empieza a orar por la bendición de Dios. Pero el primer cambio es el cambio adentro. ¿Está tocando Dios tu vida? Una razón sería: pastor, siento como que quiero orar. A veces que uno durante el día siente que quiere orar, quiere cerrar los ojos y decir: Señor, ayúdame. Y como que uno está ocupado. Cuando usted sienta el movimiento dentro de usted, así como cuando uno siente que tiene hambre, así que uno siente que tengo que descansar, o que me voy a desmayar, o tengo la presión alta, uno siente que la Biblia me dice, cuando la indicación de que de pronto, ay, yo quisiera orar. Quizás Satanás te va a empezar a decir: oh, tú no sabes orar, es que hace tiempo que tú no has orado, y mira, tú no eres digna de haber orado. Usted no lo escuche eso. Usted déjese mover por el movimiento de Dios de sentir y orar por la persona. Los ejemplos de mi esposa que de nuestra vida, que hemos pensado, y ella ha pensado en personas y ha llamado en el momento, ha ido a visitar y uno dijera: ¿cómo? Porque la persona oraba y mi esposa oraba. Y la idea es que es tremendo. Un ejemplo es que cuando yo fui a ver a mi mamá, ahora la suegra de mi hermano falleció la semana pasada. A mí no me habían dicho, pero por alguna razón, y bueno, no me llamaron, pero la esposa de la mamá de mi hermano, la esposa de mi hermano, falleció. Y la semana pasada mi esposa viene con una tarjeta y me dice: el Señor pone en mi corazón que tenemos que escribirle una tarjeta. Bueno, en ese tiempo yo no sabía, sabíamos que estaba enferma, pero no que se iba a morir. Y nosotros le mandamos la tarjeta cuando estoy con mi nuera, ¿cómo se dice? Mi cuñada, que entonces ella me dice: thank you so much for the card. Y yo: sí, gracias. Pero no era yo, era mi esposa orando, presente. Cuando Dios pone el orar, cuando usted piensa en su hijo o en su hija, o cuando le viene a la mente esto, y usted dijera: ay, este muchacho, no, ese es el llamado. Cuando le falta sabiduría, permita que sea ese olor que le llama a usted incienso a orar. La Biblia entonces me dice: porque Dios empieza a cambiar tu vida, la hace sensible a Él. Mira lo segundo, me dice la Biblia: no solamente la oración cambia al que ora, pero la oración cambia la circunstancia. Dice la Biblia que Elías oró. La circunstancia era que el cielo estaba todo normal, pero entonces ora y se cierra el cielo por 3 años.
Y 6 meses, 3 años sin llover, hermano. Es como si vivieras en California. 3 años sin llover. Una sequía tremenda. Como subió el precio de los huevos y no había leche, las vacas se están muriendo, todo se está acabando, toda la economía está perdida, porque es una economía agricultural, pero por la oración Dios cambió la situación, la circunstancia. La cosa dice que no llovió más, pero que después Elías oró otra vez. Y dice la Biblia, mira lo interesante, que cuando él ora, estaba el cielo azulito y el sol rajando las piedras. Y que él entonces le dice al amiguito, ve a la montañita ahí y mira para el horizonte del mar y dime si hay nube. Y el muchacho viene corriendo y le dice, hoy no veo nada. Y dice que él, mire cómo en la Biblia dice que esta es la manera que él oraba, de rodillas y así. Esa es la posición que oraba. Y le pidió a Dios, Señor, que llueva. No hay nada, no hay llover. El meteorologist, el meteorológico dijo que no iba a llover por otro año más. Y él ora otra vez. Y viene el muchacho, dice que lo hace 7 veces. Y que la 7ª vez dice, mira, yo veo como un pedacito de nube, como en forma de una mano. Y dice Elías, empieza a correr, porque ahí viene un aguacero. Ahí va a caer un monzón, va a caer de pronto. Y así fue, él empieza a correr y viene toda la nube esa. El pedacito empieza a venir, y de los 3,5 años sin llover, de pronto llueve un torrencial. Porque Dios cambia la circunstancia en la oración. Y de así, mire, así está, miles de ejemplos. Porque la Biblia me habla de Elías, pero ahí está Josué cuando está en la batalla y ganando la pelea, que se mira a Dios y le dice, Señor, dame 12 horas más. Y Dios para el sol para que el hombre tenga la batalla y mate a todo el mundo. Y dice el texto de la Biblia, y nunca más hubo un día donde Dios escuchó la voz de un hombre a ese nivel. Nada es imposible. Dios puede parar el sol por 12 horas y puede mover el sol para adelante y la sombra para atrás, una y otra vez. Cada oración de las 650 oraciones y las 450 contestas de la Biblia, Dios cambia la circunstancia. Elías tiene a un niño que está muerto y la mujer le dice, la mamá le dice, tú me diste un niño, yo no te pedí niño, yo no quería niño porque tenía temor y que se me muera el niño, y así se murió. Y la Biblia dice que Elías entonces se tira arriba de él y pone su boca sobre la boca del niño, la nariz sobre la nariz del niño, los ojos sobre los ojos del niño, las manos sobre las manos del niño, los pies sobre los pies del niño, y se queda ahí por un ratito orando, y de pronto el niño despierta. No tuvo que no, nada de eso. El poder de la oración. Y la Biblia me dice a mí que el hombre separa al muchacho y él le dice a la mujer, aquí está tu hijo. Y la Biblia tiene una y otra vez más Elías y Eliseo, hombres de igual pasión, que Dios cambia las circunstancias. Y por último, la oración no solamente empieza a cambiarnos a nosotros, porque empezamos a acercarnos a Dios. La oración cambia la circunstancia que solamente Dios puede hacer. Y la oración cambia a Dios. Esto es tremendo, pero Santiago mismo me dice, mire un momentito, Santiago me dice en el capítulo 1, versículo 17, que Dios es que da todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios no se echa para adelante, no se echa para atrás, la sombra está en su mismo lugar. Pero la Biblia entonces me dice, me enseña que cuando nosotros entonces oramos a Dios, no es que Dios cambia, sino que Dios en el mundo
cambia la manifestación de lo que Él tenía preparado y dicho que iba a hacer. El Señor siempre ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y si tú pides en la voluntad de Dios, que Él lo hace. El Señor, a veces nosotros le pedimos, como va a decir Santiago en el capítulo 4, y pedimos pero no recibimos porque pedimos mal. Entonces tenemos que aprender cómo orar. Y la Biblia me dice que una de las cosas es que cambia, que Dios dice: no va a llover, y después dice: va a llover. Y no es que Dios cambió, es que la manifestación de lo que Él tenía planificado se veía de una manera hasta que yo oré, y la manifestación de lo que ya tenía planificado se vio de otra manera cuando yo oré. Mire lo que dice la Biblia, o una manera de resumir la Biblia. Hay cosas que Dios contesta sin usted orar. Por ejemplo, Dios le da el latido de corazón a usted nunca se despierta: ay, Señor, que no me pare el corazón, que no deje de respirar. Dios ahí te lo da siempre a la persona en salud, ¿verdad? Siempre. Hay cosas que Dios nos da sin nosotros orar. Hay cosas que Dios no nos da aun cuando oramos. Pero hay cosas que Dios no nos va a dar a no ser que oramos. Y el creyente dice: le dejo a Dios su problema, pero yo me motivo con que en la oración yo puedo cambiar mi problema. Hágase tu voluntad, no mi voluntad en el cielo, sino la oración es: Señor, trae el poder del cielo a esta circunstancia. Yo no sé, pero yo lo traigo. Le pido a Dios en esta circunstancia. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, gracias, Señor, por empezarnos a llamar, Señor, a enseñar. Que necesitamos, Padre, sabiduría, que tenemos problemas y tentaciones. Hay circunstancias que no queremos, que Señor, no están bien que sigan así. Y Señor, conociendo en tu palabra, Señor, no sabiendo tus propósitos eternos, secretos, pero sabiendo tus promesas en la palabra, clamamos, Señor, a ti, que tú des lo que tú has prometido. Tú y tu casa serán salvos. Es revelación de tu palabra, y oramos, Señor, en esas áreas del hogar. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a reconocer que en la fe de Cristo tenemos un acceso directo a la presencia de aquel que en la muerte de Cristo es la señal, es el sello de que tú no escatimaste nada y que tú nos puedes dar todas las cosas. Señor, enséñanos a orar como Cristo en su palabra nos enseña, y ayúdanos a practicar la oración, porque te lo pedimos dándote el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor les bendiga.